Gloria a Dios. Qué bueno es ver la familia de la iglesia que está creciendo. A pesar de todos los retos que están en el mundo, el Evangelio sigue esparciéndose. Nuestro mensaje hoy será un sermón y será un mensaje sobre Jesús. Y como el pastor Ho dijo durante la historia, tengo un reto. La última vez, cuando le dije cuántas veces voy a decir la palabra amor, creo que fueron 240 veces. Fue el promedio. Pero hoy van a tener más difícil porque voy a decirle a los jóvenes cuántas veces escuchan decir el nombre Jesús en el sermón. Yo espero que vengas conmigo el mejor promedio, porque yo no estoy contando. Así que vamos a ver cuál es el más cerca de todos. Y los que estén más cerca, su papá les va a dar un dulce. El mensaje de hoy, como pueden ver en la escritura, tiene que ver con el cumplimiento del tiempo, la totalidad del tiempo. Estamos hablando de la primera venida, pero Jesús usó esa frase 2 veces. No solamente Pablo la hace en Gálatas 4, pero cuando venga la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hablando del nacimiento de Jesús. Pero cuando empezó su ministerio, eso marcó otro tiempo en la profecía bíblica, que dice en Marcos 1:15, y empezó a predicar, y lo primero que salió de su boca fue: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está aquí. Arrepiéntete y deja el Evangelio. Y sigue el Evangelio. Creed en el Evangelio. Así que vamos a hablar de algunas profecías que confirman que Jesús es quien dijo que es. Un hecho asombroso primero. Quizás la mayoría de ustedes han escuchado sobre Alfred Nobel. Él no inventó el nitroglicerín, pero sí el nitroglicerín era muy difícil de hacer y había muchos accidentes. Pero por su obra y sus químicos desarrollaron esta manera permeable de hacer barro con el nitroglicerín para que pueda ser transferido, y le llamaron dinamita. Y muchas explosiones y peligro en su laboratorio. De hecho, era tan peligroso que tuvieron que hacer un laboratorio aparte, lejos de las redes, por si explotaban, no había daño muy grande al resto. Pero luego el señor Alfred se hizo muy famoso y muy rico por la dinamita que creó. Y un periódico una vez pensó que había muerto y le hicieron un anuncio. Pero no fue él que murió, sino su hermano. Pero cuando leyó lo que decía el periódico, lo hablaba como el señor del dinamita y la destrucción y muerte. Y él le rompió su corazón porque él era un pacifista. Él pensaba que el dinamita iba a ayudar en la construcción y en las minas. Iba a ser productivo, iba a ser más seguro. Pero empezaron a utilizar otros para otras razones como la guerra y la destrucción. Y él pensó tanto en eso que él no quería que ese fuera su legado. Él dijo: yo quiero estar ayudando al mundo, trayendo paz al mundo. Así que él desarrolló una fundación, hizo una fuente de dinero y le daban premios a aquellos que han ayudado a la humanidad en la física, química, medicina, literatura y paz. Todos han escuchado del Premio Nobel de la Paz. Él cambió su legado ahora. Pero no mucha gente lee su obituary, que sería lo que se lee cuando mueres, ¿verdad? Muchos escriben, pero Jesús escribió su propio obituario, es la palabra, obituario. Jesús escribió su propio obituario y vamos a ver algunas de estas profecías que nos van a ayudar a entender la identidad de Jesús para que no tengas duda. Así que en el mensaje de la plenitud del tiempo vamos a examinar, ¿era Jesús el Mesías que las Escrituras habían dicho? Y esa es la gran pregunta. Hay como 300 profecías del Viejo Testamento que proveen
unas características precisas sobre el Mesías. De hecho, la palabra Mesías significa el ungido. También en griego es Christos, por eso le llamamos el Cristo. Por eso cuando toman un barco, ¿verdad? Lo están ungiendo, o cuando tu papá y tu mamá te pone crema para protegerte del sol, te están ungiendo, ¿verdad? Es aquel que estaría lleno con toda la plenitud de Dios, saturado con la presencia del Espíritu Santo. Cuando Dios iba a venir al mundo en forma de hombre, ese era Jesús. Pero vamos a mostrarle a ustedes desde la Biblia que así es. No podemos hablar de todas las profecías, pero vamos a tomar algunas de ellas. Y espero que su fe se pueda fortalecer por medio de esta presentación. De Génesis a Apocalipsis habla de esta batalla entre tres personajes principales. Tienes la simiente de la mujer, el Mesías, Cristo. Tienes la mujer, es una representación a la iglesia, el pueblo de Dios. Y tienes la serpiente o el dragón. La primera profecía está en Génesis 3:15, donde Dios dijo: y pondré enemistad, esa guerra, esta lucha, entre ti y la mujer, la serpiente y la mujer, entre tu simiente, eso es Babilonia y las hijas de Babilonia, y su simiente. Y él, tú le darás una herida mortal y él te aplastará la cabeza. ¿Sabes? Cuando caminas, yo me lastimé el tobillo y te dificulta el hablar. Así que Satanás ha estado tratando de impedir el caminar del cristiano en toda la historia. Pero dice que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y va a haber una herida mortal a la serpiente. Y siguen la profecía y van hasta el final de la Biblia. Y ven en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Así que el gran dragón fue echado, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo y trata de destruir a la mujer y a la simiente de la simiente de la mujer. Así que esta temática, esta guerra es consistente. Recuerdan, en los primeros 3 capítulos encuentran al hombre en el paraíso y está cubierto de todo bueno, pero luego por la serpiente tienes el pecado que entra y toda la miseria y el dolor. Luego van a los últimos 3 capítulos de la Biblia y tienes la serpiente destruida y tienes el jardín del Edén restaurado y el hombre está comiendo del árbol de la vida. Así que toda la Biblia tiene que ser cómo regresar al jardín, desde los primeros 3 capítulos hasta los últimos 3, y la clave, claro, es el Mesías. Es el Salvador. Dios vendría como nuestro Salvador y nuestro sustituto. Así que vamos a hacer varias preguntas y dejar que las profecías contesten. Ahora, la mayoría de las profecías que estamos viendo están en el Viejo Testamento. Solo quiero recordarle, hay personas en todos niveles que caminan con el Señor, así que tienes el Nuevo Testamento, el libro de Mateo y el Viejo Testamento. Todo fue escrito antes de Jesús morir. Todo esto habla del nacimiento de Jesús. 3/4 partes de la Biblia del Viejo Testamento. La mayoría del Nuevo Testamento fue escrito en personas que solamente leyeron el Viejo Testamento. ¿Escucharon eso? Habla de Jesús aún después de la resurrección, o habla de Pablo y los apóstoles, y siempre están probando que Jesús era el Mesías. Disculpen. Del Viejo Testamento. Así que vamos a mirar esas escrituras hoy y creo que van a ver por qué llegaron a esa conclusión. Primero, ¿de dónde vino Jesús? Hizo algunas declaraciones claras en Juan 6:38. Por el descendido del cielo. No solamente lo dice ahí, lo ven en Juan 3:13. Dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Ese es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él dijo, vino de un lugar que está fuera de este mundo. También en Juan 18:36. Jesús dijo, mi reino, le dijo a Pilato, mi reino no es de este reino. Así que Jesús vino de fuera de este mundo a este mundo. Y nosotros no entenderemos, por el resto de la eternidad comprendemos, cuando lleguemos al reino, cuánto Jesús sacrificó para venir y ser un ser humano y ser como tú y yo.
ser un gusano en de andar de la gloria que tenía y la adoración allá en el cielo y venir y ser tratado como fue tratado. Es incomprensible lo que lo llevaría a hacer eso. Solamente la explicación de que nos ama. Jesús dijo que era divino. Algunos han preguntado eso. No sé cómo puedes ver la Biblia y negarlo. Dice en Marcos 2:10, el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Y hasta los judíos sabían que solo Dios puede perdonar pecados. Hay un solo Dios, y es Él nuestro Salvador. Y Jesús dice que Él es el Salvador. La Biblia dice que todo el criterio para encontrar sobre Dios lo encuentras en Jesús. Solo Dios conoce los pensamientos del corazón. Pero Jesús siempre sabía lo que estaban pensando. La Biblia dice solamente adorar a Jesús, uno de los 10 mandamientos, pero en hebreo dice que hasta los ángeles lo adoraban. Y cuando se levantó de la muerte, dice, todos lo adoraban a Él. Así que Jesús llena todo el criterio de Dios. También en Juan 8:58, Jesús le dijo, de cierto os digo que antes de que Abraham fuese, que dijo, yo soy. Ese es el nombre que Dios le dio a Moisés como el autoexistente. En Juan 10:30 y 33, Él le dice, yo y el Padre somos uno. Los que estaban escuchando, los líderes, sabían lo que estaba diciendo. Dijo, tú siendo hombre te haces Dios. Ahora, si yo le dijera eso, sería blasfemia. Pero si Jesús lo dice, es verdad. Si yo le digo que yo soy un gran jugador de baloncesto, eso es mentir. Si Michael Jordan dice, no soy muy bueno, eso no es humildad, eso es deshonesto. Él puede decir, yo soy uno de los mejores, porque Él fue. Así que Jesús está declarando un hecho, no está tratando de hacerse más grande de lo que es. Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 33 dice, nadie lo toma por mí, 18, nadie me lo quita, sino yo tengo el poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. ¿Quién tiene ese tipo de poder para quitar vida y darla? A menos que sea divino. ¿Cómo evaluamos estos reclamos tan grandes? Tenemos que ir a la historia que tenemos. Y casi todo lo que tenemos de la vida de Jesús son en la Biblia, pero hay algunas evidencias extrabíblicas también. Dice, buscan las Escrituras porque ellas son las que testifican de mí. En Lucas 24, cuando se levantó de la muerte, Lucas 24:27, con los 2 discípulos de Maús, ellos no saben que lo levantaron, y él dice, oh, tardos para creer todo lo que han dicho los profetas. Dice, todo lo que los profetas han dicho. Y empezando por Moisés y todos los profetas, le expuso a ellos todas las escrituras que hablaban concerniente a él. Así que el Viejo Testamento está lleno de Moisés a Malaquías con profecías que hablan de Jesús. No significa que cada palabra del Viejo Testamento habla de Jesús, pero pueden encontrar el tema de Jesús, del Mesías, del plan de salvación en todo el Viejo Testamento. Hebreos 10:7. Luego le dije, aquí vengo, en el volumen del libro está escrito de mí, hacer tu voluntad, oh Dios. El volumen del libro, escrito en el libro, está escrito de Cristo, hablando de los servicios y los sacrificios. Él fue la manifestación perfecta de la voluntad de Dios. Así que vamos a empezar a ver cómo sabemos que Jesús era el Mesías. Pues la Biblia nos da algunas citas muy específicas en cuanto al linaje del Mesías. ¿Qué pueblo, tribu y familia vendría el Mesías? Allá atrás en Génesis 12:3, Dios le habló a Abraham y le dijo, en ti serán todas las familias de la tierra benditas. De hecho, lo repite varias veces. Le repite lo mismo a Abraham, pero lo hizo muy claro que yo te he llamado a ti para salir de Babilonia a la tierra prometida y por medio de tus descendientes el Mesías vendría. Pero Abraham no era solamente el padre de Isaac e Ismael, de cual tienes toda la familia árabe. No cada árabe es musulmán, por si acaso. Hay árabes cristianos. Y una persona puede nacer con sangre judía y convertirse en musulmán. Yo conozco judíos budistas. Pero el Islam salió de los descendientes
de Abraham, pero Abraham también tenía otros hijos con Ketura. Así que ¿cuál era, por qué linaje vendría el Mesías? Le dijo a Isaac: yo daré a tu descendencia y a toda la tierra, y en tu simiente, en tu descendencia, todas las tierras serán benditas en tu simiente. El Mesías vendría por medio de Isaac. Isaac era un tipo de Cristo. Cuando Isaac subió a la montaña, era un sacrificio voluntario ahí en el primor de su vida, y tenía la madera en su espalda, así como Cristo tenía la madera en su espalda. Subió a Calvario. Y la Biblia nos dice, en la misma manera que Isaac estaba deshecho, pero bajó la montaña vivo, Jesús también se levantó de la muerte. Así que es un tipo de Cristo. Pero el Mesías vendría por Isaías. Ahora, Abraham tenía dos hijos. Perdón, Isaac tenía dos hijos, Jacob y Esaú. Eran muy diferentes. Pero nos dice cuál de los dos del Mesías vendría. Dios le dijo a Jacob en Números capítulo 24, versículo 17. Dice: una estrella saldrá de Jacob y se levantará cetro en Israel. Y hasta las profecías antes, a las profecías de Rebeca, decían que Esaú iba a servir al menor, que sería por el menor, Jacob, quien iba a tomar el calcañal del hermano, ¿verdad? Después su nombre fue cambiado a Israel porque luchó contra Dios y no soltó a Dios hasta que recibió la bendición. Pero luego Jacob tuvo 12 hijos. Así que ¿cuál de ellos iba a venir el Mesías? La Biblia es tan específica en Génesis 49:10. Cuando estaba bendiciendo Jacob a sus hijos, dijo: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloé, y él se congregará a los pueblos. Siempre creí interesante que Judá era uno de los hermanos que dijo a vender a José en vez de matarlo, que era mejor, claro. Pero era Judas que vendió a Jesús. Pero luego Judá tuvo su transformación, su conversión. Y él le dijo a José, el primer ministro en ese momento, le dijo: yo me tomaré el lugar de Benjamín. Yo seré el esclavo. Él estaba dispuesto a ser el gran sustituto. Había cambiado. Su carácter había sido transformado. Y el Mesías iba a venir por medio de él. Y Judá tuvo 3 hijos. 2 murieron antes de poder procrear. Y nos dice que el Mesías iba a venir por medio del clan de David. Esto lo vemos en Isaías 11, 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí tuvo varios hijos, pero ¿cuál? Dice: un vástago y retornará de su raíz y se reposará sobre el espíritu del Señor. Y luego el profeta Natán y le dice: tu hijo me iba a hacer una casa que durará para siempre. Hablando del hijo de David. No solamente Salomón hizo el templo, pero el hijo de David iba a ser una casa que duraría para siempre. Por eso Jesús le dijo: destruye este templo hecho con manos, y en 3 días levantaré uno que no podrás destruir. Noten cómo se va enfocando y enfocando las profecías. ¿Quién es el Mesías? De hecho, escuché a alguien, como son 300 profecías en el Viejo Testamento que identifican a Jesús, alguien hizo un estudio matemático y dijeron que la probabilidad estadística de encontrar una persona que cumpla el criterio de solo 8 de estas profecías era un zillón, un trillón. ¿Cuál es el que viene después de zillón? Zillón. Un guillón. Google es uno. Es un número astronómico, tan más allá de la posibilidad que pueda ser coincidencia, que todos estos criterios puedan linearse en una persona. Alguien dijo: es como tomar el estado de Texas, cubrirlo con monedas, 2 pies de fondo, y decir que hay uno que ha sido hecho en oro. Ve y búscalo. ¿Saben cuán grande es Texas? Así que cubre el Texas con monedas a profundidad de 2 pies y tienes que encontrar esa moneda. La probabilidad es astronómica. Así que Jesús vino por la tribu de David. Vamos a mirar algunos versículos del Nuevo Testamento. En Lucas 1, 26 y 27. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios
a una ciudad de Galilea llamado Nazaret. ¿Dónde fue enviado? Nazaret. ¿Saben lo que significa Nazaret? En arameo es la rama. Así que vamos a ver eso ya mismo. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Ahí está. No solamente eso, sino dice que iba a ser nacido de una virgen. Eso es otra profecía. Noten Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y luego vas al Nuevo Testamento y vemos que eso fue cumplido ahí. Ahora, Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, significa que estaban comprometidos con José, antes de que se untase, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Y escuchamos donde el ángel dijo, el poder del Espíritu vendría sobre él. Y por eso Jesús es este ser sobrenatural, combinación sobrenatural de humano y divino. El lugar de su nacimiento también se menciona en la Biblia. Lo pueden leer en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, ahora por eso dice Belén Efrata, es porque habían dos lugares llamados Belén. Como en Norteamérica tienen varios lugares que se llama Farmington, ¿verdad? Hay varios Portlands, Portland, Maine, Portland, Oregon. Quiere estar en Portland, Maine en vez de Portland, Oregon, perdóname. He estado en ambos lugares. Yo sé que algunos de ustedes son de Portland, Oregon. Así que el nombre Belén significa lugar de pan. Siempre habían panaderías, pero este era Belén Efrata. Y aquí fue donde Raquel murió dando luz a Benjamín. Y ella fue enterrada ahí, y justo ahí, no muy lejos de Jerusalén. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña estar entre las familias de Judá, pero de ti saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, esa profecía es tan clara que no puede ser malentendida. Esa profecía es tan clara que cuando los sabios del oriente vinieron para buscar al que había nacido de los judíos, y Herodes se molestó y agitado, que iba a ser alguien que lo iba a reemplazar. No sé por qué estaba preocupado por un rey bebé, porque ya le estaba bastante viejo y no tenía nada que preocuparse. Pero llamó a los escribas y los fariseos y dijo, ¿dónde está la profecía concerniente que el Mesías será nacido? Ellos sabían en Belén. Así que era muy claro de aquí, ¿era Jesús nació en Belén? Sí lo fue. Ahora hay un problema. ¿Dónde nació? ¿Dónde vino el ángel? ¿Verdad? Nazaret. El ángel vino a la Virgen llamada en Nazaret. Nazaret está 70 millas norte y la encontraron embarazada 70 millas norte. Y 70 millas en ese tiempo era mucho más que 70 millas hoy. Porque 70 millas lo puedes hacer en una hora, quizás algunos en media hora, dependiendo de cómo ustedes conducen. Pero en esos tiempos era un viaje largo. Así que Dios tiene que hacer que María baje a Belén para dar luz. Entra entonces Octavio César como Augustus, ¿verdad? Hay un mes que se llama él, uno de los líderes del Imperio Romano más exitoso. 40 años reinó y fue durante el tiempo de la Pax Romana, significa la paz romana. Cuando Jesús vino fue en el tiempo perfecto históricamente y era ideal en su localidad. ¿Por qué era ideal en su tiempo? Porque Augusto César era el que llevaba las calles romanas más lejos. Era como el internet. Karen estaba en Grecia hace poco y viendo las calles romanas antiguas, dice se ve mucho mejor en esos tiempos que ahora. Iban subiendo y bajando esas calles como los carruajes y los mensajes corrían por el imperio. Para ellos era rápido. Así que la comunicación pasaba muy rápido. Otra razón que era el tiempo perfecto era porque los judíos habían sido regados por todo el imperio romano y en toda industria. Así que si no crees, lee Hechos 2, cuando descendió el Espíritu Santo, dice, judíos devotos
de otras naciones del cielo vinieron a Jerusalén para el Pentecostés. Así que cuando el Espíritu Santo vino y las noticias de Jesús vinieron, fueron convertidos, y entonces aparecieron de Jerusalén a sus casas y el Evangelio creció como el viento, como relámpago. Y dijo que en una generación, Pablo dijo, en una generación se ha predicado el Evangelio a toda criatura. Claro, eso era hipérbole porque no había llegado a Australia y otras partes del mundo, pero el mundo conocido, por lo menos, en una generación llegó. La otra razón porque era una localización ideal es porque el lugar donde Jesús nació, en la tierra de Israel, era un puente entre tres grandes continentes, Europa, Asia y África. Así que aquí Roma era dueño de ese territorio. Cristo nació, el mensaje salió a todas partes del mundo, a Norte África, a Etiopía, a India, con Tomás, a Europa, con Pablo y Pedro y los demás. Así que el tiempo fue perfecto. Así que cuando la Biblia dice, en la plenitud del tiempo, en el cumplimiento del tiempo, dijo, ¿por qué no vino 1000 años después de Adán? ¿Por qué esperó 4000 años? Los caminos del Señor son misterios, pero hay buena razón. Esperó para el momento perfecto. También esperó las condiciones a ser en el más bajo también, moralmente, cuando la gente necesitaba especialmente el tiempo de oscuridad, ¿verdad? Cuando se pudiera regar la luz más clara. También José salió de Galilea bajo el tiempo de Galilea. José salió de Nazaret de Judea y fue a la ciudad de David, a la ciudad de Belén, ¿verdad? Ahí se hacía un census y había que la gente pagar sus puestos. Así que tenías que regresar a tu pueblo de origen para venir a registrarte. Ahora, Jesús no nació el 25 de diciembre. Le voy a dar 3 razones bíblicas. Primero, sabemos que Jesús vivió 33 años y medio. Sabemos cuándo fue bautizado. Lucas 3 dice, mientras tenía 30 años. Y esto es muy significativo en que Jesús fue bautizado en su cumpleaños 30, lo que significa, por medio de la profecía, vamos a ver en una profecía de Daniel, no solamente podían decir dónde iban a nacer, pero también dónde sería ungido y empezar su ministerio. Todo lo que decían que era contar 30 años y saber más o menos un aproximado. Y habían alguna gente estudiando las profecías, estaba muy cerca, Simeón, en el templo, que el tiempo del Mesías era llegado. Así que sabemos que Jesús murió ¿cuándo? En la primavera. Ministró 3 años y medio. Si cuentas 3 años y medio, desde la primavera llegarás al otoño. Otra razón es porque los pastores no llevan sus ovejas en la noche por el clima. En Israel es como el norte de California. Y en diciembre no vas a estar llevando tus ovejas. Van a estar guardados y tú vas a estar en la casa con el fuego. No están pastoreando ese tiempo. Están dando paja que han guardado. Y también sabemos que no iban a llamar a un impuesto internacional donde la gente tendrían que viajar en el peor tiempo para nacer. La razón por la cual el 25 de diciembre, donde se celebra tradicionalmente, es porque ya era un día de fiesta entre los romanos. El día más corto es el 21 y el 22 de diciembre. Muy diferencia entre los dos. No te das cuenta de esa diferencia en el largo del día del invierno hasta el 25. Así que ellos vieron una notable diferencia, que los días empezaron a alargarse nuevamente desde el 25. Así que hicieron el renacimiento del sol. Así que algunos de los padres de la iglesia, 340 años después de Cristo, dijeron, quizás alcancemos más paganos si tomamos su adoración al sol y adorando al sol, al Hijo de Dios. Como no sabían, vamos a decir que el 25 de diciembre que se enfoquen más en Jesús. Ahora, no creo que debería hacer compromisos como ese, pero decimos ahora como iglesia, ¿qué hacemos? Como no sabemos la fecha y el mundo habla de Jesús, vamos a aprovecharlo y vamos a hablar de Jesús. Porque voy a hablar sobre el nacimiento de Jesús en julio. ¿No sería raro hoy en día en nuestra cultura? Aguante aquello que está firme.
Si alguien va a tomar el día, tómalo para el Señor, es lo que dice la Biblia. No lo tomes para Santa Claus y para otros. Pero lo siento, aunque muchos de nuestros himnos aluden a eso, no nació el 25 de diciembre. Así que descendió ella a Belén. Y Lucas 2, versículo 6 dice, y aconteció que estando allí que se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Verdad? Esos son los pañales originales. Y lo acostó en el pesebre porque no había espacio. Quizás lo han escuchado, es increíble que el Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra, lo hace en forma de hombre y no hay lugar para él. Y vayan a su propio pueblo que tenían todas las profecías y no lo conocían. Y los líderes religiosos perdieron de vista todo eso y sin embargo se les reveló a pastores y a unos hombres sabios. Lo ponen en el pesebre, ahí es donde se ponen los granos para las bestias. Creo que es interesante, en un pueblo llamado la casa de pan, el pan de vida, es puesto en un lugar para el pan. Así que todo nos dice que Jesús es el pan que vino del cielo. Así que en este día nos ha nacido el Salvador de David, que es Cristo el Señor. Y si había alguna duda que había algún apoyo angelical, que no solamente vinieron por los ángeles, los sabios estaban siguiendo una banda de ángeles, una estrella movible, a esa que era la casa donde Jesús había nacido. Pero luego tienes la declaración a los pastores, los ángeles le dicen. Y luego cuando Jesús lo dedican en el templo, cuando tenía 8 días, estaban en Belén. Bueno, vamos a aprovechar y llevarlo al templo para bendecirlo, que estaba cerca. Y ahí fue circuncidado y le llamaron Yeshua, Jesús nuestro Salvador. En griego es Jesús, en hebreo es Yeshua o Josué. Pero ahora en inglés decimos Jesus, en español decimos Jesús. Pero le dieron el nombre que significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando entraron al templo, el Espíritu Santo le reveló a Simeón. Y dice el versículo Lucas 2:34, era profeta y anciano, y le dijo, este niño es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada sí traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Así que se acordó de esas palabras y las compartió con Lucas para la crucifixión. Y María se acordó de lo que le habían dicho cuando Cristo murió. Luego los sabios, que después que se quedaron en Jerusalén, fueron a una casa. Ahora, no quiero dañar tu Navidad, pero si tienes una tarjeta de Navidad y tienes los pastores y los magos juntos al pesebre, los magos, los hombres sabios, nunca vieron a los pastores. Solo estuvieron ahí un día o dos en el pesebre. No solamente fue 8 días después para la circuncisión, sino que tenían familia en Belén, así que estuvieron ahí un tiempo, hicieron su trabajo. Porque cuando vienen los sabios ya están matando a todos los bebés. Noten que dice claramente que fue a la casa, así que son dos eventos diferentes. El bebé tenía suficiente fuerza para Cristo crecer, porque luego a José se le dice, no te quedes aquí porque Herodes va a tratar de matar al bebé Jesús y todos los bebés de Belén, así que tienes que salir. Salgan de Belén. Y fueron a Egipto con el dinero que habían llegado con los hombres sabios para sostenerlo, mientras estaban ahí. Pero hay una profecía, después que tenía 2 o 3 años, donde Herodes el Grande, cuando él muere, entonces los ángeles dijeron, ahora está bien que regreses. Así que salió de Egipto justo como Dios había llamado al pueblo de Israel a salir de Egipto. Él llamó a su hijo de Israel. Noten en Oseas capítulo 11, versículo 1, cuando Israel he llamado a mi hijo. Y luego lees cuando regresas, puedes regresar a Nazaret, porque ahora está más seguro. Él regresó y
moró, noten lo que dice Mateo 2:23, dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Dónde está esa profecía? Sansón era nazareo. Ahora, esto es para los eruditos. Para los eruditos bíblicos esto es un poco problemático, ¿verdad? Porque está el nazareno y el que nace en Nazaret. Recuerden, habíamos hablado un poco sobre nacer en Nazaret. Hay profecías que dicen que a Jesús se le iba a llamar el retoño o la rama. Así que está la profecía de Isaías 11 que vendría ese retoño, esta rama, y nazareo y nazar es muy parecido. Entonces, ¿cómo es que Jesús iba a tener los votos de los nazarenos como Samuel o Samson? Porque claramente no se supone que bebas vino ni comas vino. No podías cortarte el pelo, no podías tocar los muertos. Jesús levantó a los muertos. Puedes tener los votos nazarenos por un periodo de tiempo. Así que algunos han pensado, pues quizás él tenía ese voto hasta su bautismo y después cumplió el voto y no siguió la vida directa de un nazareo. Así que hay un poco de misterio. Yo creo que era el segundo, que él simplemente se está refiriendo a la profecía de que Jesús era el retoño, la rama. Pero otra profecía ha cumplido. Mateo dice que se está cumpliendo, no puedes discutir con Mateo. Lucas 2:51. Lucas 2:51 dice, hizo proezas. Alguna gente pensaban que Jesús ordenó su vida para poder cumplir y personificar al Mesías. ¿Cuántos de ustedes escogen dónde nacen? Tú no puedes escoger eso. Todas estas profecías son cosas que pasaron por providencia. Ahora, la razón por la cual pongo este versículo es porque alguna gente dice, ¿dónde sacó Jesús tanta sabiduría? Pues después que nació, José y María dejaron aprender de los hombres sabios, de los indios, los gurús, o fue al oriente y estudió los hombres sabios, dicen algunos, y dicen que fue a Egipto. Es tan difícil para ellos entender que nació en una obra de carpintero de su padrastro, y la Biblia dice claramente que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y creció en sabiduría y en estatura y en gracia, y todos lo conocían. Este no es el hijo del carpintero, no era criado por sabios en Egipto ni nada por el estilo, como dicen algunos. Ahora, algunos dicen, ¿dónde aparecería? Pero ahora, ¿cuándo iba a aparecer? Noten lo que dice en Daniel capítulo 9. Esto es una profecía que hablamos en la profecía, el seminario que hicimos. En Daniel 9, dice la profecía los 490 años. Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Daniel está orando cuándo vendrá el Mesías. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía de ungir al santo de los santos. Así que cuando iba a ser ungido, dice que habrán 70 semanas que iban a cubrir este periodo de tiempo. Pero lo cuadra. Vayan conmigo a Daniel 9 mejor. Vamos a ir allá mejor. Algunos lo han estudiado, pero se me olvida que hay personas que lo están viendo por primera vez. Acabamos de ver Daniel capítulo 9, 24, 70 semanas, versículo 25. Déjame ir un poco para atrás. Hacer reconciliación con la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entre esta semana ahí se comenta, versículo 25, y sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, así que de esos 490 años, 70 semanas son 70, que es 70 por 7. 70 semanas, un periodo de 7 semanas, que se iba a reconstruir la muralla. Esos son 7 por 7, son 49 años. La gran batalla es levantando el muro. Y dice 7 semanas y 62 semanas. Así que al final de las 7 semanas habrán 62 más, 69 en total. Todavía nos falta una semana. La última semana es cuando las cosas se ponen muy interesantes.
Y dice, hasta el Mesías príncipes, y el muro se devolverá a edificar la plaza y el muro, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esto es muy claro, que el Mesías sería cortado, pero sería cortado por nosotros, no por sí mismo. Así que vamos a ver esto. ¿Cuál es la profecía? ¿Dónde inicia la profecía? Desde la orden de restaurar y de reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Son 69 semanas en total. Ahora, ya sabemos cuándo eso fue dado. Lo puedes encontrar ese decreto en el libro de Esdras. Este es el último decreto que se da en el 457. Muy establecido ese día, esa fecha en la historia. Ahora, estamos viendo esta profecía de 490 años. Están escuchando decir 490 años, pero son 70 semanas. 70 por 7 son 490. No, 490 días. Pero ¿cuántos de ustedes saben que cuando estudias la profecía bíblica, el día es equivalente a un año? En Isaías, ¿verdad? Un día por año, año por día. También en Números 3, 14, 34, tenían que andar un año por cada día del que fueron a espiar la tierra. Y Jesús en Lucas 13, 32, ve y dile a Herodes, saco demonios hoy, mañana y al tercer día completaré la obra. Él se enseñó 3 años más, no 3 días más. Así que sé que hay muchas flechas, pero esta es la tabla. Están tratando de lo mejor. Aquí tienen los primeros 49 años se construyó la muralla. Luego hay otras 62 que son 434 años. Eso nos lleva al 483 años en total, el primer arca. Pero luego está una semana y en medio de la semana, de esa última semana, Él hará que cesen los sacrificios. Una semana tiene ¿cuántos días? 7. Eso va al principio de la Biblia. Esto es una profecía que tiene que ver con la creación también. Y también con el perdón. Jesús le dijo, ¿cuánto perdonará a mi hermano? 70 por 7. Una semana tiene 7 días. Y en profecía, ¿cuánto es un día? Un año. Así que son 7 años. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. En medio de ese último periodo de tiempo de la nación, Él iba a cesar los sacrificios y la ofrenda. Jesús fue bautizado, tiene 30 años de edad, va al río Jordán y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios unge a Jesús con el Espíritu Santo y con poder y fue allá para sanar y curar a todos los que habían sido oprimidos por el diablo. Jesús no hizo ningún milagro antes de eso. Su obra milagrosa comenzó con su ungimiento en el bautismo. Eso pasó en el 27 AD, cuando fue bautizado. Luego enseñó por 3 años y medio y murió en el año 31. ¿Qué iba a hacer? Dice algo sobre su ministerio. El primer sermón que Jesús predicó en Isaías, Él lee de esta profecía de Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a pregonar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Señor nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. El ministerio de Jesús era uno de consuelo, pero también de advertencia, para liberarlos de la prisión del pecado. Los que escucharon a Jesús predicar, enviaron guardias para arrestarlo, y cuando regresaron, los líderes religiosos dijeron, ¿dónde está? Se supone que lo habían arrestado. ¿Sabes lo que dijeron? Ningún hombre habla como este hombre. Y los eventos alrededor de la cruz. Esto es fascinante. Durante la entrada triunfal, dice, regocíjate, oh hija de Sión, tu rey ha entrado. Y
justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Eso es Zacarías 9:9, cientos de años antes de Jesús. Jesús sabemos que entró en la ciudad sobre el asna, sobre la mula. Punto número 9, los eventos sobre su traición. Ahora, mientras te vas acercando a la vida de Jesús, hay más y más profecías para no perdernos los más importantes. Noten lo que dice el Salmo 41:9. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Judas, ¿verdad? Después de comer con Jesús, él fue y lo traicionó. Y nos dice también la cantidad. Zacarías 11:12 dice, si fuera también para ti, entonces dieron 30 piezas de plata. Zacarías 11:13 explica qué hicieron con el dinero. Y dicen, dáselo al alfarero. Así que pusieron sobre mí. Así que tomé las 30 piezas de plata, la cantidad exacta, y lo tiró a la casa del Señor, al alfarero. Tomó el dinero que Judas había tirado al piso y lo hicieron para comprar un terreno de un alfarero, como había sido profetizado. La manera de su muerte. No había crucifixión cuando estas profecías en el Salmo 22, versículo 16, dice, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y cuando lees ahí mismo en el Salmo 22, 16, le da pistas. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadarán mis manos y mis pies. Leen el versículo 18, repartieron entre mí sus vestidos y mi ropa echaron suertes. Detalla, ¿cómo puede ser eso coincidencia? Y cuando le crucificaron, lo ven en el Nuevo Testamento, dividieron sus ropas, ¿verdad? A suerte para determinar. Y cuando lees en Juan 19, y cuando vinieron a Jesús, que vieron que ya había muerto, no rompieron sus piernas, pero uno de los soldados perforó su lado e inmediatamente salió agua y sangre, que tiene que ver con los que perforaron. Qué claro estas profecías. Y esta profecía se encuentra en Daniel, en Isaías también. Dice, confirmará el pacto con muchos por una semana, pero en medio de la semana traerá un fin a la ofrenda y el sacrificio. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué pasó? Dice en Daniel 9:27 que el velo se rasgó. Creo que el próximo slide tenemos un leve cambio técnico. Avance el otro. A menos que se haya roto. Bueno, estamos hablando en Daniel 9:24. Cesa el sacrificio, el velo se rasgó. No solamente dañaron el sacrificio de ese día. Una vez que el sacrificio fue destruido, ya dejaron de sacrificar corderos. Así que tienes esta última semana de profecía y en el medio de la semana cesó el sacrificio. ¿Pero qué pasó? Aún quedan 3 años y medio más. Los discípulos, el evangelio va como... Estamos viendo las 70 semanas, la tabla, la profecía de Jesús como Mesías. Por 3 años y medio confirma el pacto. Luego 3 años y medio más, la profecía es confirmada por medio de aquellos que lo escucharon. Eso es Hebreos 2. Luego tiene su resurrección y su ascensión. Ahora noten lo que dice aquí en Isaías capítulo 53, versículo 9. Hicieron su entierro y su tumba con los perversos, aun cuando no hubo engaño en su boca. ¿Cómo puedes controlar que vas a ser puesto en la tumba de alguien, de otra persona? Eso es divino. Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seúl, ni vas a permitir que tu santo vea corrupción. Jesús no se descompuso como otros porque resucitó de la muerte al tercer día. Y después se apareció no solamente a los 12, sino a más de 500 personas lo vieron después de la resurrección. Es difícil hacer un engaño así, ¿verdad? Noten Hebreos 2:3. ¿Cómo nos salvaremos después de descuidar una salvación tan grande que fue primero hablado por el Señor y que fue confirmado con nosotros por aquellos que lo escucharon?
13 años y medio por los apóstoles. Jesús dijo, como me enviaron a mí, así te envío yo también. Confirmó el pacto con la nación judía en persona, pero luego le dio 3 años y medio más. Pedro predicó en la puerta del santuario, dijo, aún si se arrepienten ahora. Y muchos creyeron, pero la mayoría finalmente rechazaron la verdad. Leemos cómo Esteban fue apedreado. Esteban hizo que pareciera el evangelio del pueblo de la nación judía. Los fariseos rechazaron el llamado de Esteban y lo ejecutaron, al igual que Jesús, lo sacaron fuera 3 años y medio. Jesús dijo, Padre, perdónalos. Esteban dijo, Padre, no pongas sus pecados sobre ellos. Quitaron la ropa de Jesús, quitaron la ropa de Esteban y lo pusieron a los pies de Saúl, que se convirtió en Pablo. Hay un eco de la crucifixión de Jesús 3 años y medio después, al final de los 400, de esta profecía, 490 años. Y ahí tienes una foto de la profecía completa. Familia, no hay ninguna pregunta de que Jesús es quien dijo ser. Él cumplió el tiempo y como bebé, cuando comenzó su ministerio, cuando murió en la cruz y con la ejecución de Esteban, el evangelio fue a todas partes. Ahora le voy a leer una cita. Esto viene de Flavio Josefo, el historiador judío. Vivió justo después del tiempo de Jesús, pero estaba muy consciente. Note lo que él dijo. Ahora hubo un tiempo que Jesús, un hombre sabio, que era, se podía llamar como hombre, que era un hombre de milagros grandes, un maestro de grandes verdades. Y a él llamó los judíos y muchos gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, en la sugestión de los principales hombres, lo condenaron en la cruz, aquellos que lo amaban a principio no lo desampararon, pues se le apareció vivo al tercer día como los profetas divinos habían dicho. Esto es increíble. Esto es un historiador judío. Y estos y 10,000 más de las cosas concernientes a él y la tribu de los cristianos, nombrados como él, no son extinguidos hasta hoy. Él libremente menciona que Jesús era él. Noten esto, el tiempo de su nacimiento, que sería nacido de virgen, el tiempo de su nacimiento, el tiempo de su bautismo, la duración de su ministerio, los eventos de su traición, la manera de su ejecución y la resurrección y ascensión. Es increíble que hay gente que abre la Biblia y dice que Jesús no era él. Si tú no crees esto, amigos, ¿qué más puedes creer? ¿Qué más evidencia quieres? Amén. La Biblia nos está diciendo sobre Jesús. Y todos los ejércitos que han peleado y todos los barcos que han navegado y no han afectado la vida como esa vida de 3 años y medio. Todo se registra desde su vida. Las instituciones completas dedicadas a su vida, a su enseñanza, Yale y Harvard y Oxford, todos estaban dedicados a Jesús cuando empezaron. Solo que las cosas han cambiado con el tiempo. Las canciones más hermosas, las pinturas más hermosas han tenido más impacto sobre la historia que cualquier otro individuo, pero lo más importante es que quiere tener un impacto en tu vida. Él quiere salvarte de tus pecados. Todo lo que Jesús hizo no nos harán nada de bien a menos que lo invitemos a nuestro corazón. Así que yo espero que esa sea tu oración hoy. Vamos a cantar una canción para cerrar. Voy a invitar a los cantantes. Tendremos oración cuando terminemos. El himno 141. Vamos a ponernos en pie y cantar. Oramos y nos vamos. Vino a mostrarnos cómo es el Padre. Dijo que has visto al Padre y me han visto a mí. Si quieren saber cómo es Dios, Él te ama a ti como Jesús te ama, porque Jesús vino a revelarlo. Jesús vino a mostrarnos cómo vivir. La Biblia dice que ha dado ejemplo para que pudiéramos caminar como Él camina. El cristiano es un seguidor de Cristo. Y tercero, vino como nuestro sustituto. Vino a morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Todo lo que nosotros merecíamos cayó sobre Él para que pudiera nosotros recibir lo que Él merecía. Pero hay que tomar esa oferta. Si no lo has hecho anteriormente, quiero invitarte a que aceptes ese regalo. Decir, yo quiero aceptar a Jesús, que Él es mi Salvador.
y Él puede salvarme. Los que están viendo, te invitamos a tomar tu decisión también. ¿Pueden orar conmigo? Padre de los cielos, estamos tocados, Padre. Nuestras mentes están levantadas por la evidencia contundente de que Jesús es el Salvador, que el mundo está esperando, el Salvador. Te pido, Padre, que bendigas a cada persona, para que cada uno lo escoja como su Salvador individual. Que nos puedas mostrar, Padre, y llevarnos y dirigirnos. Bendice especialmente a los que han sido bautizados hoy. Cúbrelos con tu espíritu y estés con nosotros, Jesús, para ser tu testigo. Bendice esta iglesia, cada familia representada aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.